Buen día a todos. Antes de empezar nuestro show hoy, quería decirle a todos que hemos escuchado los comentarios de nuestra audiencia y continuaremos trabajando para mejorar nuestro español a medida que valoramos la opinión de todos nuestros oyentes y suscriptores del podcast Más Allá del Titular. Entonces les queremos dar gracias por haber sido una crítica constructiva y ayudarnos a poder mejorar nuestro programa y el material de nuestro programa. ¿Verdad, Denise? Yes, thank you so much. Bienvenidos a nuestro podcast Más Allá del Titular con Daniela y Denise, el podcast donde analizamos los casos más diversos que afectan nuestra comunidad hispana. Bueno, ahora ya que tenemos eso, más bien dicho, anunciado de que vamos a mejorar nuestro español, ahora sí, bienvenidos a nuestro podcast Más Allá del Titular. Yo soy Daniela. Y yo, Denise. Y hoy día les traemos el último episodio del caso de Michelle Carter y Conrad Roy. Dijimos que este episodio se iba a tratar sobre lo que tuvo que ver con los cargos criminales de Michelle Carter y el juicio de ella. Entonces quería dejarles saber que en el caso de Michelle Carter, ella fue juzgada en una corte y juicio para juveniles. En Estados Unidos, cuando eres menor de edad, son unas cortes que son básicamente privadas y son cortes que tienen un poquito diferentes las leyes de cómo se aplican a un juvenil y diferencia a un adulto. Entonces, en el caso de Michelle, la encontraron culpable en el 2017. Sus abogados apelaron la condena y argumentaron que sus textos y palabras eran una forma de discurso y comunicación protegida por la primera enmienda. Y quiero explicar eso. En Estados Unidos tenemos, que son 15 o 16 enmiendas de derechos que son dados básicamente a toda la nación y cualquier persona. Y en el caso de ella, la primera enmienda es lo que le llaman freedom of speech. Libertad de poder hablar y expresar tus maneras de pensar, tus opiniones, abogar por tu misma ideas, más bien dicho. Te puedes expresar como tú gustes. Realmente eso es lo que quiere decir. Tanto sea en voz o lo puedes hacer por escrito. Cualquiera de esas dos formas, uno puede expresarse como uno guste a su propia opinión, le guste o no le guste a quien sea, tanto sea una persona o puede ser una persona, puede ser el gobierno, puede ser el mismo políticos. No hay, como en otros países que si te hablas contra el gobierno o contra un político, no. Pero si estoy dando más o menos un ejemplo de la libertad que uno tiene aquí en Estados Unidos, que puedes decir lo que tú quieras, como te quieras expresar. Expresarte libremente, sí, exactamente. Entonces, pues en el caso de Michelle, sus abogados básicamente estaban diciendo que esto era una violación de su derecho a la primera enmienda. Y lamentablemente el Tribunal de Apelaciones de Massachusetts rechazó esos argumentos y los jueces dijeron lo siguiente, que Michelle había ayudado a planificar cómo, dónde y cuándo su novio Conrad Roy se suicidaría, minimizó sus temores sobre cómo su suicidio afectaría a su familia y lo castigó repetidamente por su indecisión. Y eso es para mí un poquito muy fuerte porque es realmente la primera vez que lo que una persona te dice básicamente lleva la validez de cargos, juicio y sentencia. Y que tú hayas actuado bajo solamente las palabras de ellos. Lo que sí quiero también mencionar es que nosotros habíamos visto el documentario en el canal de HBO que se dice I Love You Now Die, parece que se titula así algo. Súper bueno. Si quieren tener más datos con más detalles del caso de Michelle Carter, definitivamente verlo. Sí, entonces lo que pasa aquí es, hay muchos textos de los cuales hablamos en el capítulo, más bien dicho, el episodio 1 del caso de Michelle, pero Denise me había mencionado a mí que a pesar de que había todos esos textos, realmente no había un texto que dijera
comete este asesinato en este momento. Solamente estaba bajo la impresión de que ella le había dicho esto a él porque hay una llamada después del último texto y de ahí al tiempo a que se encuentra él ya fallecido. Correcto. Entonces se presume Exacto. que la llamada telefónica ella le dijo que se regresara al vehículo donde él cometió suicidio por medio de carbon monoxide. Voy a ver cómo se dice eso. Entonces, eso fue la razón realmente por la cual le pusieron cargos a ella. Sí. Y también tenemos que poner que la única evidencia que tenían de que pasó, de que esta conversación fue exactamente como ellos dijeron que fue, es por medio de Michelle. Cuando entrevistan a Michelle, los detectives, es cuando Michelle les dice a ellos, sí, esa última conversación de teléfono, esto fue lo que él dijo, esto fue lo que yo dije. Pero al estar en la corte, ella retrató ese comentario y el mismo doctor de ella, psiquiátrico, estaba diciendo lo mismo de que no, Michelle ella mintió para llamar la atención porque ella realmente nunca le dijo a él, métete para atrás y porque tienes que terminar lo que empezaste. O sea, esas palabras que ella dijo que le dijo a él, son las que básicamente formaron todo este caso para el fiscal. Exactamente, del estado. Del estado. Ahora, antes de que se me olvide, el tipo de manera que se suicidó Conrad Roy es por monóxido de carbono, que en inglés viene siendo carbon monoxide. Otra cosa que quiero mencionar es, Michelle tuvo un juicio que es un poquito raro en Estados Unidos. Aquí tenemos dos tipos de juicios. Uno es un juicio con jurado, donde 12 personas, 6 personas, dependiendo en el tipo de corte, porque tenemos diferentes niveles de cortes en Estados Unidos. Son escogidas para ser jurado, basado en preguntas que se les hace y entrevistas que se les hace y cómo responden. Y luego está lo que le llaman jurado por juez. Jurado por juez es también otro derecho que tienen los defendientes o acusados, como se dice, en Estados Unidos, donde tú no necesitas un jurado. Tú presentas o tu abogado presenta tu lado, el estado, que es representado por el fiscal, representan su lado y su caso, y el juez, basado en esas dos presentaciones, hace una determinación si eres culpable o no. Y este tipo de juicio por jurado es muy común cuando creen que tal vez el caso es tan popular en toda la nación que no hay una manera de darle un juicio justo a la persona, porque básicamente ya todos tienen como su idea y su opinión de lo que piensan, porque es como ser juzgado por el media, por la media social. Entonces, o la red social, como se dice. Y eso es un problema, porque si tú ya tienes en tu mente, esta persona es culpable porque yo ya vi todo lo que la televisión ha dicho, entonces tú realmente no le puedes dar a esa persona un juicio justo, ¿verdad? Porque ya tú formaste tus ideas. Si ya formaste tu opinión sobre esa persona sin escuchar la evidencia que realmente hay. O sea, ya tú presumes en ese momento esa persona, ya la pusiste a esa persona o culpable o no culpable, solamente basado en lo que has escuchado como dices tú, en las redes sociales o en las noticias. Nada que ver con lo que van a presentar tanto la defensa de ella o de la persona que está acusado o la evidencia que va a presentar el Estado. Así que básicamente es injusto. Sí, es como le dicen en español, parcialidad, y básicamente estás prejuzgando a la persona antes de que tengan realmente ellos una oportunidad de defenderse con los cargos que se están presentando. Sí. Entonces, por eso es que los abogados de ella escogieron este tipo de juicio que es un juicio por un juez. Entonces, este juez fue quien escuchó toda la materia que había, la evidencia y lo demás, y fue quien decidió darle una sentencia a Michelle. Ahora, también quiero mencionar las sentencias para los juveniles.
en Estados Unidos es un récord sellado. Quiere decir que cuando Michelle termine su sentencia, que de hecho ya la terminó, una vez que regresen a la vida civil, ese récord nunca lo tienen que mencionar en ninguna aplicación para la escuela, aplicación para trabajo. Los juveniles tienen como ese derecho protegido. Ujú. Porque se puede argumentar que pues, eres un niño, ¿verdad? Y a la edad de que 15, 16 años, pues realmente sí lo eres. Y no estás pensando con la capacidad de un adulto, porque realmente no lo estás pensando. Eres un niño tonto. No hay otras palabras. Sí, claro. No estamos diciendo Ignorante. No estamos diciendo, o sea, exacto. Ignorante es la palabra correcta, porque no estamos diciendo que no sabes de si lo que estás haciendo es bueno o malo. Exactamente. O sea, es solamente la ignorancia. Bueno, y como decíamos, entonces, si eres juvenil y cometes un crimen, no importa que sea el crimen, usualmente ese caso está cerrado y es privado para el público en el hecho de tu récord criminal. Ahora, lógico. En el caso de Michelle Carter, realmente eso está como un poquito violado, ¿no? Porque toda la nación supo del caso de ella. Toda la nación. Entonces, cuando Michelle Carter empiece una vida normal, civil, otra vez, todo el mundo va a saber quién es ella. Todo el mundo reconoce su cara. Entonces, no sé si eso realmente es algo justo, porque ese derecho está un poquito violado cuando las redes sociales tenían este caso constantemente. En todo, en Facebook, en la televisión, en Instagram, hablando constantemente y hablando solamente con parte de la historia. Ujú. Porque no están todos los hechos en ese momento, lógico, no es un juicio, es solamente la noticia. Y hoy día las noticias tienden a ser muy o de un lado o del otro. Está muy parcial, o sea, o del lado izquierdo o del lado derecho en hechos, no estoy hablando en política, sino en hechos completos, ¿verdad? Sí, porque es en vez de como era antes, ¿no? Me imagino que en vez de dar solamente los datos de cualquier caso en las noticias, dan datos y opinión. Y es ahí donde está el error. Porque cuando das tu opinión, entonces ya tú mismo estás formando la idea de La audiencia. De tu audiencia, sí. Sí, correctamente. Entonces, a pesar, eso para mí es como un poquito violando el derecho de Michelle en ese aspecto, Ujú. de que siendo menor de edad, la cara de ella estaba en todas las redes sociales. Y hoy día, no sé si dan cuenta, a veces cuando hay noticias que son de un juvenil, usualmente la cara la tienen borrada, porque legalmente tú no puedes poner el récord criminal de un juvenil al público. Tú no puedes. De hecho, cuando los llevan a la cárcel y los procesan, esos son récords que tú no puedes encontrar en las páginas de ese condado, porque son privadas. Bueno, aquí en los Estados Unidos. Ujú. Entonces, lamentablemente, pues ese no fue el beneficio que tuvo ella, ¿verdad? Bajo la ley. Y tuvo su juicio por medio de un juez en vez de un jurado, porque era lo que sería un poco, tal vez, más justo en el caso de ella, siendo que era un caso como high profile, ¿verdad? Todo el mundo sabía de ese caso. Y se le dio una sentencia de 5 años. Y si no estoy mal, ella hizo 2 años en cárcel. Ajá. Y salió porque, de hecho, todo mundo, los policías y los correccionales de la cárcel y todo, decían que ella era una, ¿cómo se dice? Jailmate. Una persona que está en cárcel, voy a ver. Excepcional. Su comportamiento. ¿Prisionera? Una prisionera excepcional. Siempre hacía lo que tenía que hacer. De hecho, terminó su escuela y trató de mejorarse. Nunca tuvo problema con nadie. Siempre respetuosa con todo mundo. Entonces, cuando tú tienes buen comportamiento aquí en Estados Unidos, te dejan salir antes de tu sentencia, mientras no seas un peligro para la sociedad, Claro. ¿verdad? Entonces, ella hizo 2 años y de hecho salió y hasta el momento no se sabe de ella. Lo más seguro, yo bueno, Así no voy a especular. salió con probation.
O comprobación. Ujú. Okay. Bueno, vamos a ir a este break y ahorita que regresemos vamos a hablar un poquito más de qué pasó una vez de que ya había pasado el juicio. Chicos, dejen de gastar dinero a lo ¡Daniela! Ok, está bien. Lo que quería decirles es que dejen de estar gastando el dinero de la renta cuando pueden tener su Forever Home con Denise. Y si están interesados, están listos para dejar de estar gastando dinero e invertirlo en una casa para siempre, pueden hablarle a Denise Rigal con Phantom Realty a 404-917-6835. 404-917-6835. Talk to you next time. Ok, bueno, ya regresamos de nuestro break. Entonces, Michelle le dan la sentencia, pero quiero también mencionar que cuando le dieron su sentencia, ella no empezó su sentencia como usualmente con toda la gente que recibe la sentencia. Y usualmente alrededor de 1 o 2 semanas te entregas o ya estás preso y empiezas lo que es la sentencia. Bueno, hay gente también, quiero mencionar, que si no pueden pagar su bail, se mantienen en la cárcel hasta que haya juicio y todo el tiempo que estuvieron en la cárcel cuenta hacia la sentencia que se les da. Pero bueno, ella estaba libre y el caso ya tomó un poco de tiempo de que tuvo su juicio. Y una vez que se le dio su sentencia, ella no empezó su sentencia en ese momento y eso hizo que la nación se enojara. ¿Pero por qué no empezó su sentencia? Porque sus abogados apelaron la sentencia que se le estaba dando y también apelaron el resultado del juicio. Entonces, cuando eso es apelado, la sentencia es vacante. Quiere decir que en ese momento la persona no se tiene que presentar hasta que la Corte de Apelaciones haga una decisión. Eso tomó como alrededor de 2 años de libertad que tuvo Michelle y la verdad era la mujer más odiada porque la gente no puede entender si ella en los ojos de la gente si ella asesinó a su novio y es culpable ante un juez, ¿por qué no está en la cárcel? Uh-huh. Bueno, por esa razón, porque el caso se estaba apelando y tenía la protección de no tener que hacer su sentencia hasta que hubiera una decisión por la Corte de Apelaciones. Entonces, la Corte de Apelación decidió igual que el juez, que la sentencia se tenía que resumir y 2 años después del primer juicio empezó su sentencia, Michelle. Y 2 años después de eso, salió de la cárcel. Ahora, yo voy a ser honesta. Cuando yo escuché sobre el caso de Michelle y vi los textos, porque nomás te dejaron ver un poquito los textos, yo igual. ¿Qué tipo de ser humano le dice a otro ser humano que cometa suicidio? ¿Qué tipo de psicópata tienes que ser para hacer eso? ¿Qué está pasando por tu cabeza? ¿Qué está pasando por tus emociones? ¿Por qué tú tomas, yo pensando, ¿verdad? Tomas esa emoción tan a la ligera y que sí, asesínate. O sea, para mí eso era asqueroso. Una vez que yo vi el documentario completo y vi la evidencia completa, me di cuenta que era una niña con problemas mentales y rechazada y bajo la presión de ser bully uh-huh. y estaba isolated de sus amistades. O sea, ella querer ser parte de algo y siempre ser empujada hacia afuera todo el tiempo. Uh-huh. Y no estoy excusando sus hechos ni estoy excusando lo que ella escribió, pero ahora tengo otra pensar, ya no pienso como, qué psicópata, pero más bien dicho, me da tristeza de que a esa edad tan joven, cuando debes estar disfrutando tu vida, ya estés a este grado de estrés, al grado de que ya no eres tú misma y ahora tomas la vida de, ¿cómo se llamaba el show donde ella idolatraba a esta muchacha? Glee. Oh, Glee. Ajá. Que tú no quieres ni tu propia vida, no quieres ser tú prefieres ser alguien que está en la televisión porque esa vida se ve mejor que la vida que tú estás viviendo y eso es triste, eso es muy triste, ¿no? No, sí, definitivamente. Yo, en mi opinión, cuando yo primero escuché el caso de Michelle,
Y bueno, yo siempre quiero saber el por qué la gente hace algo, ¿no? Yo siempre he tenido esa curiosidad. Así que nunca me gusta ya hacer juzgar a alguien sin saber, sin tener toda la historia. Y yo sé por muchos casos antes que hemos estudiado que sabemos que siempre las noticias o las redes sociales siempre solamente van a pintar lo que les beneficia a ellos, a su opinión de ellos, ¿no? Igual, cuando vi el documentario de Michelle, la opinión o expresión que tuve yo fue igual tristeza, me sentía triste por ella, y también me di cuenta que realmente nosotros como sociedad necesitamos darle más atención a lo que es el problema de la salud mental. O sea, es muy verdadera, es algo que pasa ahorita, no solamente está pasando en los niños, en los jóvenes, se está viendo mucho en los adultos igual, de estar estresados y no saber qué llamarle a tu enfermedad cuando es una salud mental. Enfermedad mental. Enfermedad mental, sí. Y puede venir por muchas diferentes razones. En el caso de Michelle fue un imbalance en sus hormonas y al mismo tiempo ser adolescente, tener esas hormonas y al mismo tiempo sentirse, como dices tú, ella se quería sentir parte de algo, de un grupo, de amigos, lo que cualquier otro joven Sentí quiera. que tenía su lugar Sí. en el environment en el que estaba ella y al mismo tiempo no ser aceptada, ser rechazada constantemente por ningún motivo, porque de hecho hasta el día de hoy esas niñas que estuvieron testificando en esa corte no dieron ningún motivo por cual no querían tener amistad con ella. O sea, no había nada que dijera, bueno, es que no estoy con ella porque es una chismosa, o no estoy con ella porque le gusta fumar. O sea, algo que te diga, no, esa persona no es una buena amistad. Nunca dieron ningún motivo del por qué no, solamente el no, y ya. Y precisamente eso pasa en los jóvenes, pero también, si te das cuenta, eso también te puede pasar como adulto, ¿no? Donde tú quieres ser parte de algo. Igual que nosotros toda la vida, tanto de niños como adultos, hasta que muéramos, siempre queremos ser parte de algo, porque eso nos hace sentir que nos necesitan, ¿no? Que tenemos valor. Sí, exactamente. Y más que tenemos valor como persona. Yo creo que en el caso de Michelle, para mí, en mi opinión, fue injusto, aunque solamente hayan sido 2 años que sirvió de cárcel. Yo creo que realmente eso no era lo que ella necesitaba. Lo que ella necesitaba era ayuda de un especialista. Rehabilitación. Sí, que la pudiera ayudar a salir de esto. Si tú ves desde el momento que le ponen los cargos a Michelle, al momento que ella acaba de salir este año de la cárcel, se ve en el físico de ella, donde ella bajó de peso, o sea, extremadamente, donde solamente se ve casi como esqueletos caminando. Y ahí tú te puedes dar cuenta donde sigue la enfermedad de ella. La enfermedad de ella mental. Sí, porque hay algo que yo quiero decir y tal vez la gente no va a estar de acuerdo conmigo, pero en Estados Unidos, de hecho, hasta los jueces dicen que la cárcel no es siempre la solución al comportamiento del ofensor. Y yo sé que están pensando, ¿cómo no va a ser? Les voy a explicar por qué. La cárcel fue diseñada en todos los sistemas, no importa qué país, para reformar las acciones de un ofensor. Ese es realmente por qué se hicieron las cárceles, para proteger a la sociedad, pero al mismo momento reformar a la persona. Pero vamos a ser honestos, ninguna cárcel, ¿ok? Ninguna cárcel reforma a una persona. De hecho, lo que hace es isolate a esa persona. Conoces a otras personas que son criminales mucho más, de nivel más alto que tú, con crímenes muchos más fuertes. Y esas personas son las que se convierten en tus amistades. Y poco a poco te van cambiando. Entonces, cuando tú sales otra vez, terminas tu sentencia y sales otra vez a lo que es la vida civil, tú no te hallas porque no es la vida que acabas de vivir 4, 5, 6 años. Y entonces es cuando empecemos a tener ofensores repetitivos. Vuelven a repetir crimen. ¿Por qué? Porque la cárcel no reforma a la gente.
no es para ayudarte a salir adelante cuando termines tu sentencia. La cárcel hoy día, y más bien dicho desde que según se hizo el design de la cárcel, es un castigo. Y yo sé que muchos están pensando, es que debe ser un castigo. Sí, pero no para todos. No todos los crímenes tienen el mismo nivel. Debe de ser un castigo para crímenes fuertes. Es como dices tú, lo que falta es la reforma, los recursos, los programas en las cárceles para ayudar a esta gente que ha cometido cualquier crimen que haya cometido, ¿no? Porque si es un crimen donde tú sabes que esa persona va a salir a libertad en algún momento en su vida, entonces debemos de enfocarnos en el tiempo que está en la cárcel, tratar de ayudar a esa persona para que pueda ser alguien que pueda vivir entre la población. Y que tenga suceso, ¿verdad? Definitivamente. Y pueda acoplarse otra vez a lo que es ser un civil acá afuera. Entonces, yo estoy de acuerdo con Denise. En los casos como de Michelle, yo no creo que la cárcel es la solución para el tipo de crimen que se le dio. Y también quiero decir, o más bien dicho, los cargos que se le dieron y el crimen en el cual se le dio una sentencia. Tampoco creo. Y yo sé que tal vez mucha gente va a discutir conmigo esto. Tampoco creo que debo de haber visto cargos desde el principio. Y les voy a explicar por qué. Yo entiendo que una gente a veces puede ser un poco más débil de pensar que otros. Todos tenemos diferentes personalidades, todos manejamos el estrés diferente y todos manejamos la presión diferente, la presión de cualquier persona. Pero ella no estaba físicamente con él. De hecho, si no estoy mal, había que 4 horas de diferencia en lo que es traveling time. Sí, en viajar. Entonces ella está a 4 horas de diferencia de donde él vive. La comunicación de ellos siempre ha sido un poquito tóxica, de un lado como del otro. ¿Ok? Igual. Y a final de cuentas, él fue el que decidió cómo hacerlo, porque en ninguno de los textos ella le dice a él, hazlo así. Ajá. Él decidió cómo lo iba a hacer. Entonces, yo creo que cuando tú tomas tus decisiones tú mismo, son tus decisiones. Tú no puedes culpar a otra persona por lo que esa persona dijo. Por ejemplo, si una persona viene y me dice a mí, brinca de esa montaña, y yo estoy, como dicen en inglés, rock bottom, y yo brinco de la montaña, pero es que esa fue mi decisión, la persona no me empujó de la montaña. Y van a decir, mentalmente sí, pero físicamente no. Y la ley está escrita que cuando hay un cargo es porque es algo con motivo, tiene que haber un cuerpo, tiene que haber motivo y tiene que haber la manera en la que se hizo. Exacto. Y ese no fue el caso de ella. Exacto. Y eso es lo que sorprendió a mucha gente, ¿no? Porque como dices tú, cuando hay una muerte, los detectives para poder traer a una persona a juicio, tienes que comprobar que esta persona mató a la otra persona por medio, no nomás, ocurrió esto ese día. O sea, tienes que, muchas de las veces, si no puedes tener lo que se usó para matar a esta persona, o sea, ya sea una pistola, un cuchillo, lo que sea, el caso es más difícil para presentarse hacia un juicio, aunque tengas una confesión, aunque tengas testigos. ¿Por qué? Porque no hay ADN, no hay evidencia de ADN que esa persona cometió este crimen, ¿no? Entonces, por eso, por primera vez, esto fue un caso grande, porque por primera vez en la historia se estaba culpando a una persona que no físicamente tuvo parte de la muerte de otra persona. Y que fue por suicidio también, quiero decir eso. Entonces, en Estados Unidos lo que Denise estaba diciendo era, si no hay una arma, sí, un motivo y un cuerpo, usualmente son como las 3 claves, ¿verdad? Es muy difícil presentar un caso ante lo que le llamamos a un gran jurado, que son los que te dan los cargos, y de ahí a un juicio donde hay otro jurado donde se te da una sentencia y todo lo demás. Entonces,
En el caso de ella, no hay arma, porque la arma la escoge él, que viene siendo el monóxido de carbono. Motivo, realmente no se puede decir que ella está actuando bajo sus propias decisiones tampoco, porque ella estaba bajo medicamento por enfermedad mental. Él está bajo medicamento por enfermedad mental. Entonces, ¿qué motivo realmente tiene ella si ella tampoco tiene control de sus acciones? Y pues el cuerpo está, ella a 4 horas de diferencia. Exacto. O sea, póntelo más o menos para dar un ejemplo de lo injusto que yo creo que fue el caso. Pon a estos dos chicos, no en uno en su casa y el otro en su casa en 4 horas de diferencia. Ponlos juntos en un hospital de gente que está sufriendo de salud mental. ¿Un hospital psiquiátrico? Sí. Imagínate estas dos personas allí. Se hacen amigos, tienen una relación platónica. Él comete el suicidio y ella todo el tiempo le estaba diciendo, hazlo. Si ese hubiera sido el caso, la gente dice, oh no, pues es que los dos tenían problemas mentales. Están enfermos. Right? Es el mismo caso, solamente que no están físicamente en un hospital, solamente que está, él es un paciente de salud mental y ella es una paciente igual. Sí, de enfermedad mental. O sea, los dos son pacientes de enfermedad mental. Pero ese es el problema. Como están, es que él estaba en su casa y ella estaba en ella, y ellos entonces, eso hace ver a la persona normal, ¿no? Sí, porque que tienen control, cuando realmente no hay un control. Exacto, y era menor de edad. Y tienen los dos episodios donde los dos han tratado de cometer suicidio anteriormente. Entonces, a mi opinión propia, ¿verdad? Que como dicen, mis 2 cents, como dicen en inglés. 2 centavos. Mis 2 centavos. Los cargos fueron erróneos en el hecho de que no están a lo que realmente la ley de aquí de Estados Unidos dice que tienes que tener para probar cargos. ¿Ok? Ahora, si la ley llega a cambiar de aquí a 3 días, es otra cosa. La que tenemos en este momento, cuando esto pasó, eso es lo que se requiere y eso no había. Entonces, para mí es una violación de los derechos de ella. También es una violación de los derechos de ella de que siendo juvenil, la cara de ella estaba en todas las redes sociales. Porque hasta donde sea. O sea, como dices tú, aunque la ley dice que ella no tiene que decir que que llegó a la cárcel y tuvo estos cargos y todo eso pasó en su record, en su archivo, pero no importa, porque a este momento, ¿quién no sabe quién es Michelle? O sea, el resto de su vida, todo el mundo sabe quién es ella. Entonces, también eso es una violación de los derechos de esa persona. Y yo siempre trato de ver lo que es justo. No importa lo que sea. Si la ley dice esto es esto, entonces ese derecho es ese derecho. Exacto. Y si quieren que esos derechos sean diferentes, entonces tiene que cambiar la ley. Así de fácil. Pero bueno, hasta aquí llegamos con el caso de Michelle. Esperemos que les haya gustado muchísimo. El siguiente miércoles les tenemos otro caso. Y este mes es el mes de Pride. Bueno, en todo el mundo, no más Estados Unidos. No sé, sé que definitivamente Estados Unidos es Pride Month. Yes. So, un shout out por toda la comunidad LGBTQ. Yes, we love you. Support you. Yes. Y les traeremos un caso que es basado y que les afecta a esta sociedad de LGBTQ. Entonces, espérenlo el siguiente miércoles y se cuidan. Este podcast es producido por Aiken Production.